Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Lina. Bueno, pero ¿me escuchás bien, Lina? Sí. Ok. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Hola Cintia, Matías, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien, usted? Bien. Me alegro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Quién llegó acá? Lucas, Hola, buenas tardes. ¿cómo te va? Hola Fiorella. Buenas. ¿Cómo estás? Cintia Rodríguez, ¿está por ahí también? Federico, Sí, buenas tardes. ¿cómo va? Hola, ¿Cómo estás? No tuvieron noticias, ¿no? De los compañeros que se bajaron del grupo, que salieron. No, No, no. no, ahí subieron en el grupo general preguntando por ellos, pero no, creo que ninguno respondió. O sea, Ajá. como que se bajaron del todo. Hay otros grupos donde están todavía, hay un grupo general de primero. Claro, sí, 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 porque no todas las materias, no todos somos los mismos en todas las materias, pero hay un grupo general y bueno, de ahí sí, se fueron también, se bajaron varios. Ah, se bajaron varios del general también. Sí, 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 también. Ajá. Qué pena. Sí. En el grupo general, profe, somos 50. Ah, la miércoles. Sí, era aproximadamente el número que estábamos cuando hicimos las charlas de ingreso. Sí, 50 y algo había. Sí, Ujú. Hola, Brisa. Celeste. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes. La verdad que no sé porque no tengo ventana, así que no sé si es de noche, de día, hay- transiciona. si hay Estamos. si hay un terremoto, no hay. No, de terremoto no nos hable, Daniel, por favor. ¿Por qué? Ya hablaron suficiente. En realidad lo peor es que no hablamos prácticamente nada. Es tema que se dio por sabido y por lo tanto hay que estudiarlo. Dichosos los Ah, que lo saben. la miércoles. Bueno, pero tendrán algún articulito para leer o no. Tenemos un muy buen libro. Sí, sí, Ajá. sí.
El libro es muy bueno, realmente con muchos dibujos. El libro es el original, electrónico, en colores. La verdad que el libro es excelente, dan hasta ganas de tocar otros temas aparte de los lo que nos indicó. Es para la materia de Adrián Pérez, ¿no? Sí, me imaginé. No, el libro es muy bueno. El tema no es sencillo, hay que leer más de una vez. Bueno, pero tienen tiempo libre, así que Total. no tienen nada que hacer. Se pueden dedicar a eso completamente. Así que... Entre barbijo y barbijo, Sí. Paciencia y aguante. Sí, por supuesto, de eso se trata. Sí. Uh-huh. Sí, porque parece que fórmulas no hemos encontrado todavía, ¿no? No, hasta que no aparezca la vacuna, vamos a ir para atrás, para adelante. Hola, Matías. Sí, seguramente, sí. Tiene que aparecer la vacuna y después tiene que aparecer 7.000 millones de vacunas para repartir, ¿no? Para darle a todo el mundo, sí. Ya creo que esa es la parte más difícil. Más difícil esa que descubrir la vacuna, ¿no? Sí. Ya. Pasa que descubierta la vacuna, 7.000 millones, para cualquiera que tenga capacidad de producción, es un pedazo de incentivo, ¿no? Es un pequeño negocio, sí. Sí. Bueno, ¿qué dicen? ¿Arrancamos? ¿Cuántos habemos? Unos cuantos, ¿ya? 22. Sí. Incluyéndome. Bueno, vamos a seguir analizando, a conversar sobre el amigo Cardoso. ¿Quién es el que dice que no vamos a volver a las aulas? ¿Quién es el que dice eso? ¿Que no vamos a volver a las aulas este año? Bueno, que ni se les ocurra, ¿eh? Yo no sé cómo, pero de alguna manera en algún aula nos vamos a encontrar este año, en algún momento. Por lo menos ese es el objetivo. Bien, habíamos llegado a ver el tema de las posturas metodológicas, o me parece que habíamos quedado ahí. Vimos el supuesto filosófico. ¿Supuesto filosófico? Puede ser. Creo que nos quedamos de las 4 posturas en la agnóstica. Ah, bien. Sí, creo que sí. Mi duda era esa, si habíamos arrancado con las posturas metodológicas o no. Bueno, habíamos visto entonces las dos primeras. ¿Sí? Lo del supuesto filosófico era anterior, eso era del texto de Sí, había agarrado una hoja anterior. De Estardía, sí. Bueno, habíamos visto entonces en esta cuestión de la relación entre la ciencia y la sociedad que lo que Cardoso encuentra, ¿no? Como las 4 posturas más destacadas, más relevantes, que se presentan en torno a esa cuestión, ¿no? Frente a ese debate acerca de cómo son las relaciones, hay 4 diferentes maneras de verlo. Él pone en primer lugar, bueno, la que veíamos, deriva toda la ciencia, todos sus principios, sus teorías directamente de los factores económicos sociales, ¿no? Es decir, acá habría una relación de determinación directa, ¿no? Es decir, la sociedad, lo económico social es lo que determina lo que la ciencia hace, ¿no? Lo que puede hacer. La segunda era la opuesta, la que indica que en principio la ciencia es autónoma completamente de lo social y en todo caso si hay alguna relación es la inversa, es que los conocimientos científicos, el desarrollo de la ciencia incide sobre los cambios y las transformaciones sociales, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estaba claro, ¿no? Es decir, acá el determinismo de existir sería al revés, ¿no? En esa segunda posición lo que queda claro es que la ciencia tiene autonomía en su desarrollo.
Después, si hay vinculación con lo social o no, se daría de esta manera, pero no es lo que a esta posición, digamos, a los que adoptan esta postura les preocupe. Lo que más les interesa es ese desarrollo autónomo de la ciencia, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con alguna sutileza, como plantea ahí, de que si pensamos en que hay una determinación desde la ciencia hacia lo social, tampoco estarían hablando de que la ciencia determine absolutamente lo que ocurre en la sociedad, sino que genera, ¿sí?, el inicio, da origen al inicio de algunos cambios, algunas transformaciones, digamos, ¿no? No es que la ciencia modele y determine absoluta y completamente la sociedad, ¿no? Nadie está pensando en eso tampoco, ¿no? Pero lo importante acá para destacar de esa segunda es sobre todo el tema de la autonomía de la ciencia, ¿no? Que tiene su propio desarrollo, su propia evolución, más fuera completamente de cualquier influencia social, ¿no? La tercera entonces, que era la última que habíamos estado comentando, que era la agnóstica o pesimista, ¿no? Cierto, algo habíamos estado diciendo respecto a que para los agnósticos no se trata digamos, de si existe o no existe esa vinculación o alguna relación entre ciencia y sociedad, sino que si existen esa relación, esos condicionamientos, ese determinismo, sería producto de una interacción tan compleja que es imposible conocerla, ¿no? Entonces, en la postura agnóstica, habíamos dicho, es la que considera que el conocimiento, la capacidad de conocimiento humano tiene límites y por lo tanto este sería un aspecto al cual la razón y el conocimiento humano no podrían acceder, ¿no? Por lo tanto, como no se puede aseverar con certeza nada respecto a esa vinculación, si es que existe, lo más razonable, según los que adoptan esta postura, es considerar a la ciencia como si fuera autónoma y estudiarla de esa manera, ¿no? Sin agregarle otras complejidades que podrían involucrar a lo social, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí entonces? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien, vamos todavía. Griten, Por Sí. ejemplo, pongamos en la segunda postura, donde la ciencia influye sobre la sociedad, ¿no? Sí. Ahí podría ser, por ejemplo, los medios tecnológicos para comunicarse, que por ejemplo Claro. hoy en día la gente no se ve tanto, sino que usan las redes sociales o Skype o esto que estamos usando nosotros para comunicarse. Sí, o diríamos, llevándolo a otro plano, bueno, la investigación fundamental, la investigación aplicada en todos los niveles, fueron desarrollando esta posibilidad, ¿no? Entonces, eso desata, diría la gente que plantea esta segunda postura, que esto dispara un cambio en la sociedad, ¿no? Un cambio en la manera de comunicarnos, de desarrollar ciertas actividades. Puede ser que lleve a un aumento de la productividad en el trabajo también, o no, es decir, cambios que en la sociedad se van a notar, ¿no? Es decir, que se van a hacer evidentes. Entonces, esto es lo que dicen los de la segunda postura, ¿no? Que la ciencia sigue haciendo sus desarrollos, sigue su evolución, sin fijarse en qué es lo que pasa en la sociedad, sino en función de lo que va acumulando de alguna manera, ¿no? Es decir, haciendo un desarrollo acumulativo del conocimiento. Entonces, en la medida que van apareciendo conocimientos nuevos, esos conocimientos nuevos darían lugar a nuevas realidades sociales, ¿no? Es decir, a nuevas situaciones, a nuevos hechos dentro de la sociedad, como podría ser esto, ¿no? Puede ser estrictamente tecnológico, porque en principio se trata de una máquina, de los chips y todo lo demás, pero en última instancia es un fenómeno social, ¿no? Porque cambia las comunicaciones, la forma de hacerlo. Es decir, ahí se transforma en un fenómeno social, ya no solo tecnológico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ha recorrido, todo el camino de los diferentes niveles de la investigación para llegar a una investigación aplicada y al
al traslado a la tecnología de ese conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos los cambios, digo, la evolución dentro del campo de la ciencia y la tecnología. Pero a partir de ahí, en la medida en que se concretan, se transforman en transformaciones sociales. Quizás no pensando en ninguna revolución ni nada por el estilo, podría ser, pero claramente son fenómenos sociales ya, ¿no? Y escapan al ámbito de la ciencia misma, ¿no? Daniel, Entonces, sí. perdón, quiere decir que en este caso estamos hablando de ciencia y tecnología. O Porque lo que vemos como, es que, como diferentes ámbitos, ¿no? Como había planteado Cardoso, tenemos por un lado la ciencia, y después sí, por otro lado tenemos la tecnología, ¿sí? Que tienen objetivos distintos, dice él, ¿sí? Que tienen dinámicas y velocidades de desarrollo totalmente diferentes también, pero fundamentalmente que tienen una finalidad distinta, ¿no? Es decir, la ciencia tiene como objetivo la producción de conocimientos, la tecnología la producción de cosas, si quieren, para decirlo así brutalmente, digo, ¿no? La ciencia busca conocimiento, la tecnología busca bienes, busca objetos, busca la producción, ¿sí? De esos bienes que pueden ser materias primas, máquinas, no sé, artefactos, de lo que se le ocurra. Pero es la producción de cosas. La tecnología tiene esa finalidad, ¿no? ¿Y la producción de, por ejemplo, una vacuna? A ver, espera. A ver, Cintia, ¿qué? No, que sí, Osvaldo. Sí. Lo corté yo. Sí, lo cortaste, sí. Sí. Perdón, Osvaldo. No, dale. ¿Qué decías? No, que si una vacuna sería algún bien tecnológico o construcción de conocimiento, o sea, producción de conocimiento o producción de una tecnología. Buena pregunta. ¿Qué sería? Tecnología. Yo entiendo que en el momento en que esto que hablábamos de los 7.000 millones, ¿no? Esa parte ya sería la tecnológica, ¿no? La de la producción. Lo que sí hay es lo que está ocurriendo ahora, que es todo el desarrollo de las investigaciones en los diferentes planos, ¿no? Estará la investigación fundamental, en el nivel fundamental yo creo que ya está hecha porque tiene que ver con la concepción misma de la vacuna, qué es lo que se busca esencialmente, digo, el sentido de la vacuna, cuál sería el efecto, ¿sí?, que lograría, y a partir de ahí empieza la aplicación de ese principio para atacar específicamente a este virus, ¿no? Entonces ahí empieza la investigación ya dentro del campo de la investigación aplicada, ¿no? Lo que menciona Cardoso, la de desarrollo, ¿sí? Es decir, cómo instrumentar ese conocimiento para la producción de la vacuna. Entonces la investigación aplicada le va a entregar a alguien, será un gobierno, será un estado, será una empresa que lo compre, no lo sé todavía, ¿sí? Le entregará a los productores, que serán los de la industria farmacéutica, que tienen sus fábricas, tienen sus artefactos, sus materias primas, y se pondrá en marcha la producción del bien. Entonces ya ahí estamos en el campo de la tecnología. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí. Gracias. ¿Sí? Yo lo que quería, Daniel, para que me quede simplemente claro, porque había entendido cuando leía Cardoso que cuando hablaba de los postulados filosóficos se refería exclusivamente a ciencia, no a ciencia asociada al concepto de tecnología. Pero a lo mejor no lo entendí bien, por eso la pregunta. Los postulados filosóficos. Sí, correcto. ¿En qué parte? Vamos a ver en qué contexto lo decía. ¿Sí? ¿Te acordás por dónde estaba? No, en realidad no decía exactamente eso, pero yo entendí que cuando hablaba de los postulados filosóficos, hablaba de ciencia en sí y no de ciencia y tecnología. No, nada más que para saber si aplica a todo o para vincularlo, ¿no? Claro. Sí, el tema es si estamos hablando de los supuestos filosóficos que habíamos visto en el texto de Esther Díaz, ¿sí? Esto es aplicable a cualquier actividad, ¿no? Es decir, cualquier actividad humana va a estar basada en ciertos supuestos previos, ¿no? Y justamente creo que en este caso lo que encontramos son
cuando hablamos de finalidades distintas es porque tienen supuestos filosóficos de base diferentes, ¿no? La ciencia y la tecnología. Sí, sí, está claro. Entiende, ¿no? Sí, Es sí. decir, el tema del supuesto filosófico está referido a la posesión de ciertos principios o ciertas ideas o creencias previas a la actividad misma, ¿no? A lo que se vaya a desarrollar. Entonces, esto es lo que define qué rumbo se toma, de qué manera se lo encara, con qué justamente finalidad, con qué objetivos. ¿Sí? Los supuestos filosóficos condicionan toda la acción posterior, ¿no? Es decir, Ok. todo lo que se haga. Y insisto, si se trata del campo de la ciencia, serán supuestos filosóficos para la actividad científica, ¿sí? Y si es para la tecnológica, ¿no? Bien. Y lo que digo es que cuando digo cualquier otra actividad humana tiene supuestos filosóficos, ¿no? Porque incluso, no sé, salir a navegar por el mar también tiene supuestos filosóficos que le dan forma, ¿no? Es decir, que le dan un fundamento. Digo, la posibilidad de navegar, el supuesto de que hay un mar donde navegar o puntos a donde ir a parar, digo, cosas que, como decía cuando tratábamos esta cuestión de los supuestos, no son ideas o creencias que estén en discusión permanente, sino que las llevamos, entre comillas, puestas, ¿no? Están en nuestra concepción, están en nuestra conciencia, pero de manera subyacente, ¿no? Es decir, están tan en el fondo de nuestro sostén, de nuestros pilares, ¿sí? Son los más básicos de todos, entonces no los vemos normalmente, no los ponemos a la vista, no los discutimos, pero están ahí, ¿sí? Imagínate que quien se dedica a la ciencia no puede estar partiendo, digo, de los mismos cimientos que parte aquel que se dedica a la tecnología, ¿no? Y pensándolo también crudamente en su mente, en su pensamiento, en su manera de ver las cosas, ¿no? Es decir, tienen intereses distintos que están dados por supuestos filosóficos distintos, ¿no? Es más, por ahí Cardoso menciona que la tecnología durante mucho tiempo, y creo que lo comentamos, funcionaba por sí misma, no estaba ligada al conocimiento científico, ¿no? Era una actitud basada en supuestos filosóficos que podríamos llamar positivistas, consideraba que el solo intercambio con la realidad, con los problemas que plantea la naturaleza, se podían construir instrumentos que resolvieran los problemas y no pensaban para nada en el conocimiento científico para resolver esos problemas, ¿no? Sí, lo comentamos porque hablábamos de la máquina de vapor, por ejemplo, u otros grandes inventos, no tienen un basamento científico previo, ¿no? Una tarea de investigación científica, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esta base, con estos cimientos de los cuales parten unos y parten otros, ¿no? Después los que desarrollaban la tecnología, los que construían las máquinas, empezaron a darse cuenta, obviamente, que la ciencia y los científicos podían proveerles de muchas ideas importantes, ¿no? Para llevar a la práctica. Y ahí comienza esa convivencia entre ciencia y tecnología, ¿no? Pero claramente cada una de las actividades está basada en supuestos filosóficos diferentes, distintos, ¿no? No sé si se aclara algo, ¿no? ¿A eso te referías, Osvaldo? Sí, me refería a Sí, exactamente a eso, sí. Sí, bueno. Supongo que cada contexto define después claramente si uno se refiere a ciencia, tecnología o ambas, ¿no? Sí, el problema de la actualidad es que están tan imbrincados uno con otro que a veces resulta difícil, ¿no? Porque, como decíamos, la ciencia también ha avanzado mucho en la medida en que la tecnología avanzó, y entonces a veces se empieza a mezclar un poco, se hace un poco difuso el límite entre una cosa y la otra, digamos, ¿no? Está claro que la tecnología avanza más rápido cuando hay mayor cantidad de conocimiento científico disponible, pero al mismo tiempo, para poder tener mayor cantidad de conocimiento científico disponible, es necesario el avance tecnológico al mismo tiempo, ¿no? Claramente creo que es una relación dialéctica, ¿no? Donde se necesitan mutuamente, como dice mi compañero acá.
¿sí? Que se van proveyendo mutuamente, ¿no? De lo que necesitan una a otra. Pero, insisto, me parece lo que marca Cardoso, que es válido, que más allá de que se necesiten mutuamente, podemos ver cierta especificidad en una y en otra, ¿no? Es decir, características propias, supuestos propios, ¿sí? Para una y para otra. Un estilo de acción de un lado, un estilo de acción del otro, ¿sí? Lo de necesitarse mutuamente, bueno, podemos encontrarlo en infinidad de situaciones, ¿no? No es nada nuevo, ¿sí? Que puedan existir, digo, dos entidades que se necesitan mutuamente y no por eso se mezclan, digo, ¿no? O sea, no sé si se entiende, ¿no? No sé, creo que el otro día hablábamos, no era con ustedes, acerca de las relaciones sociales, digo, ¿no? Es decir, las realidades son relacionales fundamentalmente. Para que exista una cosa tiene que existir otra, ¿no? Lo del amo y el esclavo, o el señor feudal y el siervo, es decir, uno no existe sin el otro. ¿Se entiende? Se necesitan mutuamente para existir, pero eso no implica que se mezclen. El esclavo sigue siendo esclavo, el amo sigue siendo amo, pero uno no existe sin el otro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en este caso también son dos entidades distintas. Una es la tecnología, otra es la ciencia. Se necesitan mutuamente, sí. Se necesitan mutuamente para mejorar su desarrollo, pero podrían existir, ¿sí? Sin mezclarse, ¿no? Podemos identificarlas, podemos darle una identidad a una y a la otra, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Seguimos avanzando entonces. Vamos con la cuarta, que no llegamos todavía, pero la agnóstica se entiende, ¿no? Es decir, la agnóstica básicamente es autolimitarse, que es lo que planteaban los agnósticos, ¿sí? En tiempos anteriores, en tiempos más antiguos, ¿no? Es esa postura que en general, bueno, yo comentaba el otro día, donde más se hace evidente es en torno a la creencia en Dios, ¿no? Y la imposibilidad del hombre de confirmar o refutar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, frente a esa imposibilidad, bueno, puede ser que Dios exista, pero no lo podemos probar, entonces nunca sabremos la verdad, porque nuestra razón, nuestra capacidad no lo permite, ¿no? Y en este caso sería el conocimiento de esas interacciones, ¿no? No nos da el cerebro para poder conocerlas, ¿no? De tan complejas que son. Esto, en cierto modo, tiene algo de verdad en el fondo cuando plantea la complejidad, ¿no? Es decir, cuando los agnósticos dicen, si hay relaciones, vinculaciones son muy complejas, no se están equivocando, son interacciones muy complejas, ¿sí? Entre la ciencia y la sociedad. Ahora, ya no estamos hablando de ciencia y tecnología, sino ciencia y sociedad, ¿no? Volvemos a las posturas. En este sentido, los agnósticos algo de razón tienen, porque no son relaciones simples, porque no ocurre ninguna de las dos primeras, en verdad, ¿no? O por lo menos Cardoso no acepta así ninguna de las dos primeras, porque son simplificaciones, ¿sí? Pensar que la ciencia es creada por las condiciones económico-sociales carece de sentido, no permitiría explicar un montón de situaciones dentro de la ciencia que no se pueden relacionar directamente con lo económico-social. Y lo mismo al revés, ¿no? Es decir, pensar que la ciencia tenga un desarrollo absolutamente autónomo, ¿sí? No es muy creíble, ¿no? No es muy verosímil. Entonces, esto que plantean los agnósticos parece apuntar en un sentido correcto en cuanto a la complejidad, ¿no? La primera y la segunda la descartamos por su esquematismo, ¿no? Por su simplificación exagerada, absurda de la realidad, ¿no? La tercera, entonces, al menos tiene dudas, al menos tiene una duda, pone la duda, la incógnita, ¿no? Y la cuarta que pretende resolver esta cuestión, ¿no? ¿Cómo sería la cuarta? ¿Cómo la describirían? Es el balance entre ambas, la primera y la segunda. O sea, toma una posición intermedia que es lo razonable.
Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Sería una posición intermedia entre una y otra? ¿Qué Para mí dicen? sí, Sí, Cintia, ¿decías algo? sí, que para mí sí, porque si bien Bueno. es autónoma, también se ve influenciada por la sociedad, o Ujú. sea, la ciencia. Sí, una relación, y esto ya también tiene que ver con la postura marxista que está presente en la primera, solo que en esta cuarta, como dice Cardoso, el marxismo tomó conciencia de la complejidad de lo social y de lo científico y planteó entonces esa relación, ¿sí?, dialéctica entre una y otra, es decir, se van influenciando mutuamente, permanentemente. No podemos concebir la existencia de una sin la otra, ni los cambios de una, ¿sí?, sin los cambios de la otra, ¿no? Es decir, no podemos pensar que la ciencia pueda desarrollarse en algún sentido distinto si no ha habido cambios sociales. Y es difícil pensar que haya habido cambios sociales que no estén asociados al desarrollo del conocimiento y de la ciencia, ¿no? No sé si se comprende, ¿no? Parece la más aceptable de todas, parece bastante obvio lo que dice, pero ¿sí?, no es así para que quienes adoptan la primera o la segunda posición, digo, ¿no? Que tiene sus defensores, sobre todo la segunda, por el hecho de asegurar y garantizar que la ciencia va a tener un desarrollo independiente. De ahí va a venir el cientificismo, esto de creer que la ciencia tiene las respuestas y no está condicionada para nada por lo social, ¿no? Entonces, por lo que venimos hablando, de lo que le pasa a los investigadores, de cómo la ciencia está, bueno, influenciada por los poderes económicos, por los gobiernos, por los estados, es difícil pensar en una ciencia completamente autónoma. Entonces, creo que tendemos a aceptar que hay una interacción que de alguna manera se da, que no hay duda que son interacciones complejas, no hay ninguna duda, es difícil identificarlas claramente, porque no hay una relación directa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, sí, tomando como ejemplo la pandemia aparece en la sociedad, digamos, y es la ciencia la que está tratando de estudiarla Uh-huh. para sacar una vacuna, ahí en donde me parece que está la dialéctica de la relación entre la sociedad y la ciencia. Sí, porque ahí hasta podría decirnos alguien de la primera, ¿sí?, de la primera postura, nos diría, ¿ves cómo pasa algo en la sociedad que provoca ese desacomodamiento de todo? Digo, la pandemia, la aparición del virus, en definitiva, en su inicio es un fenómeno social, ¿no?, que afecta al funcionamiento de la sociedad. Y entonces nos dirían los de la primera, ¿ves cómo provoca que la ciencia salga a buscar la vacuna? Digo, ¿no? Eso nos podría decir frente a esta situación puntual alguien de la primera. Ahora, si vamos por el lado de la segunda, quizás nos podría decir, y mirá, fíjate que acá cuando se produce este fenómeno y todos empezamos a correr para todos lados, aparecen los científicos, en este caso los epidemiólogos, los infectólogos, y nos dicen, no, paren, hagan una cuarentena porque entonces van a parar así el desarrollo del virus, y pareciera que ese conocimiento ya salió de otro lado, digamos, que no tiene que ver con la sociedad, sino con el desarrollo de la ciencia. No sé si se entiende cómo una misma situación podríamos ponerla, ¿sí?, en una postura o en otra, ¿no? Pero por eso, como creo que dice bien Cardoso, la cuarta postura parece la más equilibrada, porque no negamos ni una cosa ni la otra, ni nos quedamos con la mitad de la verdad, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, se complementan en un momento determinado de la historia, ¿ah? La necesidad, como decía por ahí un compañero, la necesidad y la posibilidad. La necesidad de la sociedad, la posibilidad de la ciencia de brindar la respuesta, de dar la solución. Sabemos que la ciencia está buscando todavía, entonces parece que
efectivamente la sociedad es capaz de influir, de incidir sobre la evolución de la ciencia, ¿no? Es decir, porque en definitiva es la sociedad la que le propone, entre comillas, los problemas a la sociedad, a la ciencia, para que los resuelva, ¿sí? Pero insisto, lo interesante es ver eso, ¿no? Cómo una misma situación puede ser enfocada de diferentes miradas, ¿sí? Y acá entra también lo que conversábamos respecto a los fundamentos o principios filosóficos, ¿no? En eso que es casi una creencia profunda, ¿no? Que no queremos poner en discusión. Para los cientificistas, ¿sí? Los que dentro de sus supuestos filosóficos creen que la ciencia tiene su propia evolución, van a defender a muerte la explicación dada por la segunda postura, y le van a buscar la vuelta y van a encontrar los elementos necesarios para confirmar su postura, ¿no? Y nosotros desconfiaremos porque creemos más en la cuarta y decimos no, porque nuestros supuestos filosóficos es que es raro, no es imposible que algo que involucra a las personas, como es la ciencia, no tenga nada que ver con lo social. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo podría ser que un grupito de hombres, ¿sí?, dedicados a la ciencia se aislara, se separara? ¿Cómo mantiene sus vínculos con lo social sin que lo afecten en su tarea? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, desde nuestro supuesto filosófico de que todo, y acá estoy ordenando, ¿no? Nuestro supuesto filosófico es todo lo humano está vinculado en lo social, entonces todo lo que hagan los hombres va a estar determinado, ¿sí?, por lo que pase en la sociedad. No de manera directa, no de manera directa, sino en interacciones complejas, ¿sí? Avances de un lado, avances del otro, retrocesos de una parte, retrocesos de la otra. Esta búsqueda de la vacuna es un extraordinario desarrollo científico, pero si no existiera la sociedad con los recursos necesarios para hacer ese desarrollo científico no existiría. ¿Se entiende también? Podemos poner infinidad de elementos, o al menos muchos, no digo infinitos, pero sí muchos elementos en juego, ¿sí?, para, como decía, confirmarnos en nuestra creencia, en nuestros supuestos, ¿sí?, en esas posturas metodológicas, ¿sí?, la creencia de que todo parte de lo económico-social, la creencia de que la ciencia es única y es autónoma, y a partir de ahí tratamos de encontrar alguna explicación, ¿no?, a los fenómenos puntuales. No sé qué conclusión han sacado ustedes. Yo obviamente coincido con Cardoso, por eso propongo su lectura. Creo que existe esa interacción muy compleja, y por el hecho de ser compleja es que no aparece de manera directa, ¿no? Que no aparece actuando uno sobre el otro directamente, ¿no?, generando acciones directamente, sino que se va dando en el largo plazo, se va dando en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, con diferentes factores también, ¿sí?, pero de alguna manera están vinculados, siempre están vinculados, ¿sí? Sí, además hay veces en las cuales la sociedad tiene una presión, un empuje muy grande hacia la ciencia, como el ejemplo que estamos hablando de la vacuna, y otras veces en las cuales la sociedad ejerce muy poca presión. O sea, yo supongo que no debe haber una gran presión en el mundo para tratar de descubrir, qué sé yo, quién fue el primer bicho que caminó en dos patas. O sea, eso es porque la ciencia lo quiere descubrir, y unas pocas personas. Después la sociedad aprovechará en mayor o menor grado eso, ¿no? Bueno, lo que creo que, y ahora pensando y teniendo en cuenta lo que Cardoso dice más adelante, ¿sí?, de qué manera se fue modificando a lo largo del tiempo la manera de ver a los científicos, de ver y considerar a la ciencia, ¿sí?, y comenzó a aplicarse la presión directa de gobiernos y de corporaciones económicas sobre los científicos, ¿sí? Eso nos puede dar también una pauta de cómo la sociedad, ¿sí?, incide sobre la ciencia, digo, ¿no? Lo que decía Osvaldo recién, tenemos un montón de científicos que están investigando cosas que le interesan a la humanidad,
Y alguna posiblemente sí, pero hay muchas que tienen objetivos comerciales, económicos, ¿no? Quizás sería una buena tarea para los científicos descubrir la fórmula para que se acabe la pobreza, ¿sí? Pero tal vez no sea un buen negocio, nadie haya visto todavía un negocio en esa fórmula, quiero decir, ¿no? Quizás es más provechoso, ¿sí? Desarrollar un iPhone mucho más complejo, más bonito, más presentable para que haya personas que lo compren, digo, ¿no? Los pobres no pueden pagar nada, entonces si no hay dinero de por medio. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la humanidad se volvió loca. Y no, porque hay una sociedad capitalista que se mueve con esos supuestos filosóficos, ¿sí? Con esos fundamentos. Entonces las búsquedas de la ciencia van a estar condicionadas. Y van a estar condicionadas porque el desarrollo de la ciencia requiere recursos y cada vez mayores para poder desarrollarse y evolucionar. ¿Y de dónde van a surgir esos recursos? Bueno, evidentemente de quien los posee, ¿no? De los propietarios del capital, del dinero y de los recursos, ¿no? Que van a condicionar fuertemente la acción de los científicos, ¿no? De toda su actuación. ¿Qué dicen? ¿Estamos por ahí? Mirá todas las cosas que arma la pandemia. A mí se me ocurren un montón de comentarios políticamente incorrectos, así que me los guardo. Bueno, sí. Sobre los pobres me refiero. Sí, seguro. Sí, sí. Bueno, pero digamos, es reconocer por un camino distinto, digo, no solo la existencia de la pobreza, sino el origen de la pobreza, ¿no? Que no tiene que ver ni con ninguna carencia originaria o natural de los pobres, ¿no? Sino que es fruto de una organización social determinada, ¿no? Que marca estas desigualdades, estas diferencias. Pero a lo que me refiero es que en esa sociedad, con estas desigualdades, con estas diferencias, se desarrolla la ciencia que se desarrolla, ¿no? Entonces tenemos una ciencia que fue capaz de desarrollar, no sé, cohetes que vuelan a la luna o bombas atómicas y no consiguió encontrar la fórmula para que nadie se muera de hambre en el mundo, ¿no? No encontró la fórmula para llegar con alimento a todos. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Esto, insisto, es que los pobres no tienen soluciones, que la humanidad se volvió loca, ¿no? Es que hay una organización social determinada, ¿no? Entonces, para esta organización social capitalista es esta ciencia, que va desarrollando sus propias verdades, sus propios conocimientos, sí. ¿Tienen alguna vinculación con la sociedad? Sí, indiscutiblemente que lo tienen, ¿no? Porque algunos aspectos del desarrollo se aceleran, otros se frenan. No es que desaparezcan, no es que desaparezca el interés, volviendo sobre lo que decía Osvaldo, de cuál fue el primer hombre que caminó sobre la Tierra, digo que quizás no sea un gran negocio, pero se sigue investigando igual, pero no es el conocimiento buscado por aquellos que tienen el poder, ¿no? Y que dominan la sociedad. Bien. Bueno, pero eso, exacto, pero eso es una decisión tomada dentro de la ciencia misma. No, porque no tiene sentido. La ciencia lo que quiere es conocimiento, digo, ¿no? Entonces, termina desarrollando esto porque hay quien incide sobre la tarea de los científicos con recursos económicos y los orienta en determinado sentido. Bueno, buscame todo lo que sea un buen negocio, si no, no tiene sentido que te pague el sueldo, ¿sí? Porque, insisto, hacen falta recursos. Es muy posible que muchos científicos, bueno, satisfagan las exigencias de los poderosos y mientras tanto vayan investigando alguna otra cosa de su interés particular. Y quizás algún día logren un gran descubrimiento, aunque nadie lo esperaba. Pero pedirle al que pone el dinero, al que invierte, ¿sí? Que espere 30 años a ver si se descubre algo. Y si se descubre algo no sabemos si va a servir para vender o hacer dinero, seguramente va a buscar otra cosa con su dinero, va a tratar de desarrollar otra cosa, algo que sea más rápido, que dé ganancias pronto. En ese sentido, digo, indirecto,
en cierto sentido, incide, ¿sí?, lo social sobre la ciencia. Es solo un aspecto, digo, ¿no? Hay otros aspectos mediante los cuales la ciencia incide sobre la tarea de los científicos, pero acá hay uno que es muy obvio, muy evidente, ¿no? Es imposible negar esto, no sé si me explico, ¿no? Quizás los cientificistas lo que dirían, digo, los de la postura número 2, ¿sí?, de la segunda, es que los científicos siguen haciendo su tarea de todos modos, es decir, por más que vaya, venga el dinero, en el momento de ir al laboratorio, los científicos siguen haciendo lo mismo que hacían siempre. Y esta diferencia entre lo que se investiga de manera fundamental y lo que después se investiga para aplicar, ¿no? Entonces, eso sería otro aspecto, pero la ciencia tiene su propia historia, su propia evolución en cuanto a los principios fundamentales, dirían los cientificistas, ¿no? Y ahí la sociedad no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahí los científicos se mueven con autonomía completa. Podríamos, forzándolo mucho, capaz que aceptarle un poquito de eso, pero volvemos sobre el tema de la pertenencia del investigador a la sociedad, ¿sí? Entonces, si es un hecho humano, es social. No hay forma de evadir esto, ¿no? No hay forma de esquivarlo. ¿Se entiende? Entonces, hasta a través de las propias personas está la sociedad metida en el laboratorio, digo, ¿no? Está también metida, como decíamos, a través del desarrollo tecnológico, un montón de cosas más, y la inversión y lo que fuera. Pero llevándolo al mínimo imprescindible, el mínimo imprescindible son las personas. Y como decíamos en algún momento, no hay persona fuera de la sociedad, no existe eso. En la realidad eso no es algo que pueda pensarse como real, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Estamos? Sí, sí, perfecto. Bueno, tanto como perfecto, no sé, pero por lo menos lo vamos discutiendo, ¿no? Lo vamos conversando. Como se imaginarán, y por las vueltas que le doy, lo que más me interesa es que, más que la postura, o las posturas, o lo que sea, es que tratemos de razonar y de reflexionar un poco entre todos y tratar de ir construyendo, ¿sí? Mover la neurona, como les decía el primer día, ¿no? Provocarlos un poco. Bueno, ¿hay alguna explicación ahí de la cuarta postura, ¿no? Lo que dice Marcus Kaplan respecto a cómo funcionaría esto? Es lo que estábamos diciendo, digo, ¿no? Bien, dice por ahí, entre la ciencia y la técnica y los otros niveles de la sociedad, porque lo que hace Kaplan es poner a la ciencia y a la técnica dentro de diferentes estructuras, digamos, ¿no? Existe una interdependencia estructural y funcional y una compleja red de interacción, ¿no? Pero digo, confirma lo que veníamos conversando, ¿no? Sí, estamos por ahí. Después está en el texto de Cardoso una cuestión muy propia del campo marxista, digamos, del pensamiento. Yo no lo había puesto en la guía de lectura, no quise complicar con esto, que quizás en otro momento lo podamos abordar, ¿sí? Tiene que ver con algo que comentaba antes, ¿no? El marxismo en algún momento planteaba la primera postura, ¿no? Pero a poco de andar, ya sin Marx, pero con Engels en el medio, hay una revisión de eso. No es que Marx y Engels hayan creído en algún momento en esa primera postura, ¿no? Simplemente se trató de una posición polémica frente a otras posturas idealistas, ¿no? Pero insisto, no sé si tiene sentido plantearse ese debate ahora. Alguien estuvo leyendo acá, me hizo una pregunta. ¿Quién era Pablo? No. El compañero Ramos, no me acuerdo el nombre ahora. Está por ahí. Con respecto a lo que decía Engels, ¿no?
porque parecía en un momento dado que Engels y Marx habían dicho que lo económico determinaba la ciencia, ¿no? Que lo económico daba origen al conocimiento científico. Y lo que trata de aclarar Engels, que es lo que está en la página 71, ¿no? del texto, es que lo dice claramente, lo económico no genera ideas, ¿no? Porque acá está tomado desde un punto de vista más amplio, es decir, no solo las teorías científicas, sino el conocimiento en general. No es que tenga, que sea el producto directo de la estructura económica o de las relaciones económicas, sino que hay una realidad que es más compleja, que es esa que mencionábamos de las interacciones, ¿no? Es decir, lo que va habiendo son cambios en las ideas, producto de los cambios que hay en la infraestructura, en la economía, en las relaciones de producción, y a su vez esas nuevas ideas van a incidir también sobre la forma que adoptan las relaciones, ¿sí?, de producción. Lo que dice Engels es que a largo plazo, ¿sí?, en última instancia, dice en alguna parte, lo económico se termina imponiendo sobre la realidad social de alguna manera. No porque la economía vaya creando ideas, ¿no? Sino que lo que va pasando es que se va modificando la situación social, la situación de la realidad social, ¿no? Entonces, como venimos diciendo, todo lo que sea humano se genera en la sociedad, las ideas son ideas producto del pensamiento de las personas, de los individuos que viven en una sociedad. Entonces, es imposible creer que si la sociedad cambia, las personas, ¿sí?, sigan manteniendo el pensamiento que tenían antes, digo, ¿no? Y que no se modifique para nada el conocimiento de la sociedad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? No sé, por dar un ejemplo, digo, una persona, un individuo que vivía en la época colonial en Buenos Aires, y pensaba la realidad y la concebía de una determinada manera en función de lo que esa realidad le mostraba, ¿no? Y en la cual había nacido, pero digo, después de un hecho social de transformación, como puede ser la revolución de independencia, la revolución de Mayo, lo demás, esa misma persona seguramente ha incorporado otras miradas, ¿no? Otras formas de ver la realidad, aparecen otras categorías de análisis, otros agentes sociales, otros actores, ¿no? Entonces, esa forma de pensar, su pensamiento, sus ideas, van a sufrir una modificación. No hace falta, ¿sí?, que sea exclusivamente lo económico, sino los fenómenos sociales van promoviendo, ¿sí?, cambios en la manera de ver el mundo, ¿no?, de ver la realidad y plantear, ¿sí?, ideas tratando de explicar esa nueva realidad. ¿Se entiende lo que digo? Acuérdense que cuando empezamos a hablar de conocimiento, decíamos que era una forma de relacionarse con la realidad, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando. Si la realidad se modifica, porque la realidad es la natural y la social, ¿no? Entonces, si el conocimiento es una forma de relacionarse con la realidad natural y con la realidad social, como esto se va transformando, bueno, obviamente el conocimiento se va a ir transformando también, porque tiene que dar nuevas explicaciones, tiene que tratar de encarar los problemas nuevos que aparecen. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Por ejemplo, digo, ¿no? Es difícil de pensar que hubiera surgido una ciencia como la sociología en algún momento, principio del siglo XIX, tratando de explicar algunos problemas de las relaciones sociales si no se hubiera producido la revolución industrial y no hubieran aparecido las nuevas tensiones sociales que se daban en la sociedad industrializada, digo, ¿no? Entonces, hay un motivo para tratar de encontrar otras explicaciones, ¿no? Estoy hablando de las ciencias sociales en ese caso, pero podemos pensar en las naturales perfectamente también, ¿no? Digo, el descubrimiento de América, ¿no? También ha motivado provocó voy a usar a propósito la palabra terremoto, así les da un poco de miedo otra vez. El descubrimiento de América provoca un terremoto en las ciencias europeas, ¿no? Hasta ese momento.
conmueve a todo el conocimiento existente, porque hasta los que pensaban en alguna forma de biología o de descripción de los seres vivos se encuentran con un montón de seres vivos que no tenían ni idea que existían hasta ese momento, ¿no? Entonces se tienen que replantear la forma del mundo, se tienen que replantear el tamaño de la Tierra, los continentes existentes, los seres vivos que existen sobre este planeta. Es decir, hay una conmoción, ¿no?, provocada por un fenómeno, un hecho social, en definitiva, que es el viaje de Colón y el descubrimiento para ellos, ¿sí?, del nuevo continente, ¿no? Digo, a ese nivel se dan estas interacciones, ¿no? A esto creo que queda claro que nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Sí? Soy todo oídos, ¿eh? Bien. Entonces, como decía, dentro del marxismo se va adoptando paulatinamente la cuarta postura, ¿no?, que sería la de un marxismo un poco más refinado, diríamos, ¿sí?, más reflexivo, y que intenta dar cuenta de la realidad de un modo más complejo y no tan esquemático, ¿no? Bien, por ahí menciona dentro de este debate, de esta discusión, el hecho de cuando Stalin toma el poder en la Unión Soviética y pretende establecer, ¿sí?, que hay una ciencia soviética y que hay una ciencia capitalista o una ciencia socialista y otra capitalista, ¿no? Y la verdad que es un esquema demasiado burdo, ¿no? Como ya lo habíamos visto, no tiene sentido hablar de una ciencia nacional. Está claro que los científicos comparten algunos supuestos que podrán ser modificados con el tiempo, pero que lo comparten, no se distinguen, ¿sí?, esos supuestos por ser socialistas o capitalistas, digo, ¿no? Son maneras de conocer la realidad, de conocer el mundo, que son compartidos por la comunidad, ¿no? Entonces, justamente esa posición del estalinista correspondería a la primera, digamos, ¿no?, a la primera postura donde la ciencia se deriva directamente y está determinada absolutamente por la realidad económico-social, ¿no? Si la realidad económico-social es el socialismo, la ciencia será socialista, y si es capitalista la realidad, la sociedad, la ciencia va a ser igual, ¿sí? Se va a corresponder con el capitalismo, ¿no? Bueno, esto lo descartamos, lo dejamos de lado, quedó en el camino, es un absurdo, es una tontería, ¿sí? No solo Stalin, sino algunos otros autores también habían planteado algo parecido, ¿no? Bien, en la actualidad, como dice Cardoso, se tiende a una postura más equilibrada que se corresponde con la cuarta, ¿no? Y ahí aparecen otros autores, ¿no?, Lange, Goldman, pero siempre dentro esto que describe Cardoso se da en el terreno de la teoría marxista, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí también Cardoso después hace una mención a algo que es importante también, ¿no?, y que nosotros estamos viviendo en la actualidad en la Argentina, ¿no? Esto de la discusión si es importante que el país tenga ciencia o no tenga ciencia, o que tenga un desarrollo propio o no lo tenga, ¿no?, para resaltar todavía más, ¿no?, esa interacción entre lo social y la ciencia, ¿no?, entre la ciencia y la sociedad. Porque esa interacción compleja es tan evidente que es imposible considerar, o por lo menos es muy difícil considerar, que un país dedicado a la producción de alimentos y materias primas exclusivamente tenga motivos para desarrollar una actividad científica compleja, ¿no? Es decir, no sería muy creíble que en un país dedicado a criar vacas y a sembrar trigo
aparezcan grandes cantidades de científicos o grandes grupos de científicos dedicándose a la investigación aeroespacial, por decir algo. Si yo digo eso, sonaría raro, ¿no? Sería una cosa inverosímil, ¿no? Tener un país agrario con científicos, con recursos dedicándose a la investigación del espacio, ¿no? ¿Qué dicen? Es poco creíble, ¿no? Es difícil que se dediquen a estudiar el espacio si lo único que les interesa es criar vacas y cosechar trigo, ¿no? Para señalar esto de la importancia de la ciencia, si lo que se pretende, ¿sí?, es alcanzar una forma de desarrollo social y económico diferente, distinta. Si el desarrollo económico y social es complejo o agrega complejidades, porque no solo se dedica a la agricultura, sino también a la industria, al transporte, a los servicios, es decir, al desarrollo de diversas actividades, ¿sí? Entonces va a ser necesario que tenga una producción de conocimiento si es que quiere mantener ese desarrollo de manera autónoma y no encontrarse con frenos, ¿sí?, puestos desde afuera, digo, ¿no? Desde afuera del propio país. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Si este país intenta desarrollarse industrialmente, está claro que necesita un soporte tecnológico y para ese soporte tecnológico necesita desarrollar ciencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Que si no, la ciencia en el vacío no tiene sentido, pero el desarrollo productivo y tecnológico sin ciencia parece imposible. Al menos difícil de sostener en el tiempo con autonomía, insisto, ¿no? Es decir, si no se logra cierta autonomía, es uno de los grandes problemas en el mundo, digo, ¿no? Con el tema de las patentes, del conocimiento científico, ¿sí?, aplicado, sobre el cual se pretende establecer una propiedad, ¿no? Ustedes saben que las patentes han generado enfrentamientos enormes, ¿sí?, en el mundo, por el negocio que significa, obviamente, y que entonces las patentes lo que buscan es establecer una propiedad sobre un conocimiento, ¿no?, determinado. Es decir, hasta ahí ha llegado la sociedad, ¿no?, en convertir a los conocimientos en objetos transables también, ¿no? Esto es propio de la incidencia de la sociedad sobre la ciencia también. Pero bueno, lo que digo es que, tal como plantea Cardoso ahí, el desarrollo científico, tecnológico, acompañan y se necesitan con el desarrollo productivo, económico de cualquier sociedad, ¿no?, de cualquiera que sea, no solo de la Argentina, ¿no? Está claro que las grandes potencias en el mundo obviamente coinciden con países con un fuerte desarrollo científico, ¿no? Es decir, con una gran capacidad científica y tecnológica, ¿no? ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Sí? Sí, totalmente. Y creo que, volviendo al caso de la Argentina, el problema es que no tenemos un modelo de país hacia el cual querramos ir y tengamos políticas de Estado consistentes para llegar ahí. Entonces, hay un montón de esfuerzos aislados, pero bueno, afortunadamente tenemos una ciencia bastante, un equipo de ciencia científico que es bastante bueno, ¿no? Lamentablemente muy pendiente de los gobiernos de moda que le quieran dar más o menos plata, pero ninguno le dice qué es lo que tiene que investigar. Sí, más o menos, porque alguna incidencia sobre qué tienen que investigar ha habido también, ¿no? La suele haberla. Digo, pensando en los últimos años, ¿no?, y el desarrollo de los satélites, por ejemplo, ¿no? Es un impulso dado directamente por un gobierno, digo, ¿no? Así como aparece otro gobierno que lo tira para atrás. Lo que digo que esa política, considero que esas políticas erráticas, ¿no?, cambiantes respecto al desarrollo científico, tecnológico en la Argentina, son precisamente, ¿sí?, resultado de la confrontación social, ¿no? Es decir, porque vemos que coincide
que cuando hay un predominio de las fuerzas sociales más conservadoras, de los sectores dominantes, hay una tendencia, ¿sí?, a frenar o a restarle valor o importancia al desarrollo tecnológico, digo, ¿no? Y al desarrollo científico también, acompañado, ¿no? Es decir, nos encontramos con que cuando hay intenciones de industrializar el país, aparece, ¿sí?, la necesidad del desarrollo científico y tecnológico con más fuerza, ¿no? Es decir, se impone con mayor intensidad, ¿no? Digo, esto se ve en la historia argentina claramente cuando aparece el modelo de sustitución de importaciones y el impulso a la industrialización, claramente con el peronismo sobre todo, pero no únicamente, aparece la necesidad de fomentar el desarrollo científico y técnico, ¿no? O lo mismo en la época de Frondizi con el desarrollismo también, ¿sí? También avanzan mucho las concreciones, ¿no?, del sistema científico en la Argentina, se organiza la comunidad científica, ¿sí? Aparece el CONICET y otros organismos que el Estado pone en marcha para fortalecer el desarrollo tecnológico, pero en esos casos es porque la orientación es hacia el desarrollo basado en la industria, digo, ¿no? Cuando aparecen las fuerzas ligadas a los propietarios de la tierra que no tienen interés en la industrialización como eje principal, desaparece la necesidad del desarrollo, ¿sí?, de la ciencia y la técnica, ¿no? ¿Sí? Para verificar una vez más ese vínculo y esa interacción entre lo social y la ciencia, ¿no? Insisto, no va a haber ciencia en el vacío social. ¿Tiene que ver con las necesidades? Sí, seguramente tiene directa relación con las necesidades. Ahora, lo que descubran los científicos quizás no siempre va a resolver los problemas que se les plantean, quizás descubran otras cosas que no tienen una relación directa con una necesidad. Eso también existe, ¿sí? Pero eso solo va a ocurrir si hay un impulso hacia el desarrollo de la ciencia. No sé si me explico, ¿no? Es decir, gran parte de lo que haga la ciencia podrá ser de mucha utilidad para la sociedad de manera inmediata, y otros conocimientos, sobre todo de la ciencia fundamental, ¿sí?, tendrán, bueno, habrá muchas dudas respecto a su utilidad o no, pero para los científicos serán importantes, ¿se entiende? Por eso es que no podemos hablar de una relación completamente directa, ¿no? Porque los científicos van a estar haciendo otras cosas también. Van a estar investigando sobre dinosaurios y primeros hombres y las rocas y todo lo demás que aparentemente no tienen ninguna utilidad, ¿sí? Pero para los científicos es importante para ir completando nuestro conocimiento de la realidad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Totalmente, Bien. sí. Bien. Bueno, ¿qué más dice nuestro amigo Cardoso? Hablábamos hace un rato de las condiciones en que trabajan los científicos, ¿no? Esta idea de Cardoso de que se ve inmerso en una doble relación de dependencia, ¿no? Esa era una de las preguntas también en la guía. Ahora vamos retomando la guía. Esa doble, ¿se acuerdan cuál era esa doble dependencia que tienen los científicos? ¿De qué dependen al mismo tiempo? ¿Por qué doble relación de dependencia, ¿no? Por un lado, directamente de la sociedad en cuanto a esto que decíamos de los recursos, ¿no? Es decir, que se ven sometidos a una presión, en la actualidad creciente, desde hace bastante tiempo, ¿sí?, para obtener determinados resultados, ¿no? Entonces, el científico, para poder avanzar con sus tareas, con sus investigaciones, como decía recién, quizás un científico dedicado a la investigación fundamental termina haciendo alguna investigación aplicada porque quien le da el dinero para mantenerse, ¿sí?, quiere que le proporcione algún resultado inmediato. ¿Está? Quizás cuando pueda retomará su investigación fundamental si es que le queda algo de dinero a favor, digamos, ¿no?
pero por un lado están sometidos a esa dependencia, ¿no? Lo que hablábamos de los recursos, y entonces esto le va a hacer decir a los científicos algo que no es verdad. No, posiblemente no. No significa que eso incida, como dice Cardoso, sobre la verdad, ¿no? Es decir, que factores económicos, que empresarios, corporaciones, el Estado, quien sea, que le dé el dinero, o las fundaciones famosas, que le provean el dinero, ¿sí? No le van a pedir, ¿sí?, que diga una mentira, ¿no? Pero sí le van a pedir, le van a exigir que brinde resultados, ¿ah?, que terminen justificando el uso de ese dinero en su tarea. No sé si se entiende, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo. Puede haber interacciones, puede haber influencia de lo social sobre la ciencia, pero por más que haya presión económica, presión política o lo que sea, el científico va a tratar de hacer dentro de esa situación lo que él sabe, que es buscar la verdad, la objetividad, tratará de alcanzarlo, será su meta, pero va a seguir siendo su meta. Será la verdad, a lo mejor, o el conocimiento en una cuestión que no es precisamente de su interés, pero no va a ser otra cosa más que buscar, ¿sí?, esa verdad. ¿Se entiende? Es decir, lo van a orientar en la búsqueda de una verdad determinada que sea útil en ese momento. Pero como científico no va a hacer cualquier cosa porque le están pagando, ¿no? No va a cambiar su manera de actuar, no va a cambiar sus principios metodológicos, digo, ¿sí? Los aplicará para algo que no es precisamente lo que él quiere hacer, pero bueno, como necesita dinero, necesita sobrevivir, está sometido a esa dependencia, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. La otra quizás no la vemos tanto, pero existe, obviamente, que es la dependencia de la comunidad, ¿no? Los científicos dependen en su tarea de su pertenencia, ¿no?, a la comunidad científica. ¿Se acuerdan que decíamos que con un conocimiento para ser considerado científico requiere de la aprobación de la comunidad científica, ¿no?, del acuerdo, del consenso, ¿ah? Para que un investigador pueda seguir su carrera como tal, bueno, tiene que cumplir con los requisitos que la comunidad científica le va imponiendo, ¿no? Esos pasos, esos ritos, como dice Cardoso, los ritos de pasaje, ¿no? Los exámenes, las pruebas, las publicaciones, ¿sí? Pertenecer o no pertenecer a la academia, que te aprueben, que puedas seguir investigando. Lo vemos claramente en el CONICET, en los organismos estatales que proveen recursos, ¿sí? Todos los investigadores siguen una carrera, ¿no? Es decir, están metidos en una comunidad que les exige cumplir determinados requisitos, ¿sí? Entonces, esa es la doble dependencia, ¿no? Por un lado, los recursos, pero por otro lado también cumplir con los requisitos de la comunidad científica, ¿sí? Por eso, como dice Cardoso y veníamos comentando antes, es difícil imaginarse a un científico como alguien que pueda estar actuando en el vacío, ¿no? Sí va a estar actuando dentro de un marco que le indica cuál es el camino a seguir para alcanzar la verdad, o por lo menos la supuesta verdad, ¿sí? Entonces se va a mover dentro de ese marco, no va a estar absolutamente aislado, eso es imposible de concebir, digamos, ¿no? Es decir, esta persona cuando se ponga en su rol de científico, es decir, esto es un poco lo que dicen los positivistas, ¿no? ¿Se acuerdan que comentábamos eso? Que ellos creían en la objetividad porque pensaban que el científico se podía despojar de todo y entrar al laboratorio despojado de todo y preocupado por la máxima objetividad, digamos, ¿no? Bueno, eso lo descartamos, no es posible, ¿sí?, que se desprenda de todo, pero tampoco va a actuar según sus caprichos personales, ¿no? Es decir, por lo que se le ocurrió en un momento, sino que va a estar siguiendo métodos, conocimientos previos, lo que el conocimiento anterior que la comunidad científica le pueda proveer para guiar su investigación, su tarea, ¿sí? Entonces,
no va a actuar nunca en el vacío, ni desde el punto de vista individual, ni desde el punto de vista colectivo, ¿no? Digo, la comunidad científica en su conjunto no está actuando tampoco, ¿sí?, desprendida de lo social, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Convengamos que la comunidad científica no es ningún organismo democrático tampoco, ¿no? Es decir, es bastante jerarquizado, ¿sí? Bastante autoritario también, poco proclive a los cambios, ¿sí? No le agradan demasiado los cambios, las novedades demasiado estruendosas, ¿no? Tengamos en cuenta que la comunidad científica es una organización compleja de alcance mundial, ¿tá?, con centros de poder en los países centrales, las grandes academias, digo, mueven mucho dinero, grandes presupuestos, posiciones de poder, y todo esto, bueno, tiende a ser conservado. Cuando aparece alguno con alguna novedad, digo, algún conocimiento un poco raro, extraño, que tiende a cuestionar lo que está establecido, y van a presentar la resistencia, porque si se demuestra que lo que sabían estaba equivocado, eso significa una pérdida de prestigio, pero también una pérdida de poder. ¿Se entiende lo que digo? Esto de que el conocimiento es poder, ¿no? Esas academias lo que manejan es ese instrumento, ¿sí?, de poder, el darle el ok o la aprobación a algo, significa que ese algo podrá convertirse en un conocimiento aceptado y que por lo tanto pueda rendir frutos, ¿sí? Entonces, la tendencia de la comunidad, como todo órgano colegiado, ¿sí?, va a tender a preservarse, ¿sí?, va a tender a evitar que haya terremotos, ¿sí?, dentro de la comunidad y de la ciencia, ¿no? Es decir, a evitar que haya cambios bruscos que puedan poner en duda su control, su dominio. Porque ¿cuál es el instrumento de poder de, no sé, el rector de la universidad o del presidente del CONICET? El conocimiento, ¿no? Es decir, lo que le da prestigio, lo que le permite ocupar ese lugar, es su conocimiento, haber hecho su carrera dentro de la comunidad científica e ir superando los obstáculos que se le ponían, ¿tá?, las pruebas, los exámenes, los ritos, donde demostraba cada vez que conocía, ¿sí?, que tenía conocimiento suficiente, válido, y esto le permite ir escalando posiciones, ¿sí? Ahora, si aparece alguien que viene y arruina todo esto, no va a ser muy bien visto, ¿no? Es decir, si hay alguien que viene a plantear que todo es mentira, que esas verdades no son verdades, ¿tá?, lo que está poniendo en cuestionamiento es el instrumento de poder, es el conocimiento. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bastante feíto el asunto, pero bueno, pero es así, ¿no? Funciona así. Siempre se comenta el ejemplo de Einstein o de algún otro genio por ahí que salta con algo totalmente diferente, ¿no? Y por ahí era muy obvio que estaba diciendo algo correcto y sin embargo lo hacen dar vuelta 1.000.000 de años hasta admitir que tenía razón, porque iba en contra de las verdades establecidas. Y aceptar eso era aceptar que habían estado equivocados durante un siglo o más. ¿Se entiende? Entonces es difícil de admitir para alguien que considera que tiene la verdad en su poder y de pronto vienen y le dicen que estuvo equivocado todo el tiempo, ¿no? Y que lo que tiene como verdad es una mentira, es una falacia. ¿Sí? El pobre Galileo es quizá el caso más conocido, ¿no? Y ahí quizás la diferencia es que no es la comunidad científica la que lo condena, sino la iglesia. Yo me refiero a los colegas, ¿no? A los colegas, a los propios compañeros de ruta, digo, ¿no? Los que están supuestamente del mismo lado, dentro del mismo bando, quiero decir, que son los científicos, ¿no? La comunidad, que suele ser bastante cruel con aquellos individuos que traen demasiadas novedades, ¿no? O que lo que traen es demasiado novedoso. Como lo de la cueva de Altamira, ¿no? ¿Cómo?
como el que descubrió la cueva de Altamira. Sí, montones de descubrimientos, sí, que son cuestionados durante muchísimo tiempo y son puestos en duda precisamente porque lo que hacen es poner en duda todo lo establecido. Entonces, suelen ser bastante reactivos a eso, ¿no? Ya que estamos con los terremotos, el tal Benneger de las teorías de placas tectónicas, Por ejemplo, sí, por ejemplo, que ¿no? se murió sin que le dieran la razón, pobre tipo. Bueno, y ha pasado infinidad de veces, ¿no? Sí. Que pierden, se les va la vida tratando de demostrar que lo que estaban diciendo era cierto. Pero bueno, lo que quiero decir es que la comunidad científica tiene, digamos, tiene un sentido contradictorio, porque en realidad, por un lado, promueve el avance, porque al brindar organización y brindar cobertura a la actividad científica y darle una entidad social, una relevancia social, permite que la ciencia se siga desarrollando y que tenga un espacio importante en la organización de la sociedad. ¿Qué quiero decir? En un principio aparece con un sentido favorable, positivo, para el desarrollo de la ciencia y de la sociedad, ¿no? Pero por otro lado, al mismo tiempo, no deja de ser un lastre, ¿no? No deja de ser un freno, no deja de ser un obstáculo a las novedades, ¿sí? Porque insisto con algo que menciona ahí Cardoso, que muchas veces ha habido científicos que abandonaron, ¿sí?, esa lucha, que abandonaron la defensa de lo que creían porque no podían derribar la resistencia, digamos, ¿no? No lograban ser admitidos dentro de la comunidad. Entonces eso les llegaba a impedir que pudieran seguir trabajando como científicos, ¿no? Me refiero a individuos que tenían interés en hacer ciencia, pero si no eran aceptados por la comunidad no podían seguir adelante. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en un sentido promueve el avance y en otro sentido se convierte en un freno a las novedades, al avance del conocimiento, ¿no? Defendiendo lo establecido, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Seguimos un poco más. ¿Sí? Queda poquito. Bien, ahí, bueno, es donde Cardoso plantea la existencia de esta corriente que es el cientificismo, ¿no? ¿Sí? También estaba en una de las preguntas, ¿ah? Supongo que ya queda claro, ¿no? Es decir, el cientificismo es esa postura que cree que la ciencia tiene su propio desarrollo independiente y autónomo de todo lo que ocurra en la sociedad, ¿no? Que hay una verdad que los científicos pueden descubrir, ¿sí? Y que ese conocimiento científico es el único conocimiento válido, y que por lo tanto los científicos lo que tienen que hacer es dedicarse a su tarea de investigación con la mayor objetividad posible, y para esto deben garantizar que emplean el método científico adecuado, ¿no? Para los cientificistas, como decíamos en algún momento, la garantía de la verdad es el método mismo, ¿no? Entonces, una vez establecido el método, según los cientificistas, la ciencia puede proveer verdades en tanto los científicos respeten ese método, ¿no? El método científico supuestamente único, ¿no? Es la que cree, sí, como dice Cardoso ahí, que la ciencia es la única forma de racionalidad efectiva, ¿no? Esto, bueno, puede ser considerado un mal, ¿no? Es decir, o se transforma en ciertos casos, en algo negativo, digo, esto de creer que la ciencia tiene un desarrollo exclusivo, porque puede llevar a los científicos a considerarse no solo lo que producen, sino ellos mismos, ¿sí?, entidades, entes, personas ajenos, ¿sí?, a lo que ocurre en la sociedad, digamos, ¿no? Que considerarse a sí mismos, los científicos, como que están más allá de los problemas sociales, ¿no? Que están por encima de los problemas sociales y que no los afectan en su tarea para nada, ¿no? Entonces,
suele haber casos muy evidentes, digo, de personas que pertenecen al mundo de la ciencia, ¿sí? Que desprecian con mucha soberbia, ¿sí? A todo lo que tenga que ver con la política o con otras actividades, ¿no? Y se plantean como los únicos, insisto, en esta idea del poseer la verdad, ¿no? Es decir, que son los únicos que tienen la verdad, y se plantean como personas superiores, ¿no? Que ocupan un lugar superior respecto a los demás, ¿no? Que poseen algo que no solo les da poder, simplemente un poder que podría ser económico, sino que les da un prestigio que los demás nunca van a poder tener porque no tienen su conocimiento, ¿no? Entonces, esto los aleja de la realidad. No es raro encontrar científicos que puedan, no sé, contarnos cosas de muchísimos aspectos de la realidad, con mucho detalle, con mucha precisión, pero que a veces los vemos tomando posturas políticas que son absolutamente incomprensibles, que no tienen sentido, que son contradictorias, ¿sí? No sé si me explico, ¿no? Quizás lo vimos también en los últimos años. Lo vimos en los últimos años también, digo, porque había algunos científicos que consideraban que las cosas que se estaban haciendo con el campo científico y tecnológico estaban bien, ¿no? No sé si se acuerdan del ministro Barañao, por ejemplo, ¿sí? O algunos científicos del CONICET actualmente todavía también, que a pesar de que en el gobierno anterior, quiero decir, se estaba destruyendo todo el sistema científico, se le restó apoyo, recursos, y sin embargo, algunos de los propios científicos defendían, ¿sí? La idea de de la necesidad de achicar por los presupuestos y todo lo demás, pero que estuviera garantizada la libertad, digo, ¿no? La libertad entendida a su manera, obviamente, pero a lo que me refiero es que a veces la posición no se entendía, era incoherente, porque terminaba apoyando un modelo que tendía a destruir el sistema científico, ¿no? A destruir su propia actividad. Parecía una actitud suicida de parte de un científico y era difícil de entender viniendo de alguien que tenía tanto conocimiento, ¿no? Y que quizás tendría que darnos las razones y las explicaciones para resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, pareciera que esa postura cientificista lo lleva a adoptar posiciones como esas, digo, ¿no? Contradictorias, pensando que lo hace desde una postura totalmente objetiva, ¿no? Creo que es el principal mal o la principal falla de ese cientificismo, ¿no? Es decir, considerar que es real, que es verdadero, ese objetivismo, ¿sí? Esa objetividad desde la cual plantean su tarea, ¿no? Ese alejamiento de lo social. Bien, ¿cómo estamos? ¿Se entendió algo de eso? Podemos discutirlo la próxima. Sí, se entendió bastante. No quiere decir que esté bien o que sea aceptable, simplemente tratar de, como decía antes, de dar cuenta, ¿no? De esto y de tomar nota de que existe y que es así, ¿no? Bien, hemos llegado al final, 7:30, tengo otra clase dentro de un ratito, así que los voy a despedir. Y quedamos entonces, vamos a ver el punto 2, ¿sí? La evolución de los enfoques entre ciencia y sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Quedamos ahí en la 77, ¿sí? Seguimos avanzando en la próxima. Ahora voy a ver qué pasó con la grabación y si salió todo bien, se las paso, ¿sí? Lo subo al grupo. Me parece que será el mejor lugar para que se difunda. Perfecto. Después lo charlamos. Bueno, gracias por venir, gracias por la atención. Gracias. ¿Sí? Y nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Dale.